Bien, ahora sí, buenos días, vamos a dar inicio, ¿ya? A ver, me confirma, se escucha todo con claridad, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces iniciamos. Vamos a ver desde lo que es en este caso, el humanismo y renacimiento. Bien, hablar de humanismo, renacimiento, restauración, ¿qué dice eso? Pasamos ya a la edad moderna, ya estamos en la edad moderna, ¿sí? Y ya cayó Constantinopla y con la caída de Constantinopla se pone fin a la Edad Media y da inicio a la Edad Moderna. Entonces, conclusión, ya estamos en la Edad Moderna, ¿ya? No se olvide, así es, ¿ya? A ver, veamos, ¿qué cosas acontecieron en la Edad Moderna? Ya, vamos a ver. Bien, a ver, iniciamos acá con el humanismo, ¿ya? A ver, pero ¿cómo surge esto del humanismo? ¿No? Vamos a entender esto. Bien, ahí está, ¿ve? El dibujito, en este dibujito que vemos ahí en el mapa, el dibujito que logran ver, me imagino que sí lo ven, ya, ahí se resume todo, ¿cierto? Ahí esa imagen dice mucho. Y tú dirás, what? No entiendo. Fácil, ¿ah? A ver. Cuando cayó Constantinopla por los turcos otomanos, por el Imperio Otomano, o sea, los turcos otomanos, que son árabes, obvio, invadieron Constantinopla, ¿cierto? Entonces todo el Imperio Bizantino, ¿no? Eso que ves ahí quedó ya en poder. O sea, en otras palabras, todo lo que es el territorio de Grecia y Constantinopla, todo eso era pues el Imperio Bizantino. Y hubo otro imperio llamado Otomano que se tumbó el Imperio Bizantino. ¿Estamos? Y ahí está Constantinopla, que era la capital. Bien, cuando esto fue tomado ya por los turcos otomanos o el Imperio Otomano, la gente que vivía en Constantinopla tuvo que emigrar, ¿sí? ¿A dónde llegaron? A Italia, ¿sí? Ahí estaba a Génova, Venecia, Florencia, Roma, en fin. La pregunta del millón sería, ¿por qué ellos migraron a esas ciudades italianas? ¿Por qué no se fueron a otro lado, no? Tal vez a París, a Madrid, a Berlín. A ver, ¿alguien me puede decir por qué? ¿Por qué? Porque Ah, Italia contaba con cierta prosperidad. muy bien, muy bien, muy bien. Bien, a ver, vamos a explicar esta partecita también, ¿ya? A ver, ¿cuál es la diferencia entre estas ciudades italianas a diferencia de otras ciudades europeas, ¿no? Profe, pero ¿por qué nos fueron a Madrid? ¿No? O no sé si fueron a París, más bonito. A ver, veamos. Cuando se está dando en este caso, la época del feudalismo, el feudalismo casi no se vio en Italia, era mínimo. Ya en Italia, ¿no? O las ciudades italianas, en la Edad Media, cuando se está dando el feudalismo en toda Europa Occidental, en Italia no fue así, ¿cierto? En Italia habían estas ciudades que se dedicaban al comercio y todo lo demás. Era como que dice, otra realidad, ¿cierto? Pero en aquel entonces, como la vida se desarrolla en el campo por el feudalismo, entonces, como que no le tomaba importancia tampoco, ¿no? Pero entonces los italianos ahí vivían, pues, ¿no? Había comercio entre ellos, el feudalismo casi no se sintió en esto, ¿cierto? Ya, entonces, por lo tanto, estas ciudades ya estaban ya, ¿cierto? En cambio, cuando cae el feudalismo y los señores feudales tienen que huir del campo a la ciudad, ¿sí? Recién se va a fundar las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, en París, esas ciudades nacen producto de la caída del feudalismo, ¿no? Porque hay migración del campo a la ciudad y ahí recién. En cambio, ellos no, estas ciudades ya estaban ya.
¿cierto? Como ya estaban, entonces, conclusión, eh, con, con la migración ahora de la gente de Constantinopla hacia este lugar, entonces estas ciudades van a prosperar más rápido todavía de lo que ya estaban, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, te voy a poner un caso, ¿no? Es como, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? A ver, la ciudad de Lima, ¿no? Lima, pero Lima, donde está el Palacio de Gobierno, ¿no? De la Municipalidad de Lima y sus alrededores, ¿ya? Eso ya tiene más de 100 años, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, pero en cada, profe, pero, qué sé yo, en Ancón, no sé, en otros distritos, ¿no? Profe, recién han invadido, ¿no? Entonces, ¿no? Como recién han invadido, recién se está construyendo ciudad por ahí, ¿no? Recién van a poner pista, luz, agua, desagüe y todo lo demás. O sea, esos asentamientos humanos que recién se está formando, hay una diferencia de edad de casi más de 100 años. Ya algo así, ¿no? Algo así era esto, ¿no? Es como por ella, te pongo un caso más ejemplo. Por ejemplo, ¿no? La ciudad de Lima con la ciudad de Nueva York. Estamos lejos, lejos, ¿cierto? ¿Sí o no? Lejos, lejos, lejos. O sea, para que Lima sea como Nueva York, tiene que pasar mínimo 50 años ya trabajando desde ahora, ¿no? Ya entonces, más o menos así era aquí, ¿cierto? Entonces, las ciudades de Génova, Venecia, estaban pues en otro nivel, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, en cambio, las otras ciudades de Europa recién se estaban, ¿no? Se estaban constituyendo. Por eso, cuando se da la peste bubónica, ¿no? Que es producto de las ratas y además de la suciedad, porque las ciudades de la parte de Europa todavía no tenían, pues, como mucha gente habitaba la ciudad, no tenían eso de desagüe y todos los desperdicios, ese lo botaban nomás por las canaletas afuera de las calles, entonces era más compleja, más complejo, por eso también atacó, ¿no? Eso de la peste bubónica, ¿sí? O la peste negra, ¿no? En cambio, en las ciudades italianas no, eran prósperas, limpias, ordenadas, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿No? Así como cuando, por ejemplo, cuando tú vas a tu barrio, ¿no? Donde vives, ¿no? San Isidro, Miraflores, ordenado, limpio, a diferencia de otro lugar, de otro distrito donde está todo sucio, ¿no? Ya, pero eso también tiene que ver mucho por las autoridades. Ya, algo así. Entonces, quiero que entiendas que hablar de Génova, Venecia, Florencia, Roma y todas las ciudades italianas de su época no estaba, como quien dice, no tenía punto de comparación con otras ciudades europeas. Ya quiero que entiendas eso. Ya, no se olvide. Ya, no, ya. Por ejemplo, yo no puedo comparar, no, disculpando, ¿no? Pero Puente Piedra con Miraflores. Yo no puedo comparar la ciudad de Lima con la ciudad de Tokio. Yo no puedo comparar la ciudad de Lima con Los Ángeles. ¿Sí? ¿Ya me entiende? O sea, estamos en, como que dice, hay niveles, pues hay niveles. ¿Ya? Entonces, está en otro nivel las ciudades italianas, a diferencia de quién? De de las otras ciudades. No sé si me dejo entender hasta ahí, para que más o menos entiendan, porque algunos creen, ah, seguro fue casual. No, 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 señores. En la historia no existen las casualidades. Todo se da por algo, ¿ya? Entonces, las ciudades italianas se da así, ¿cierto? Fueron las más prósperas de su época. Bien, ¿entendieron esa partecita? Sí, profesor. ¿Ya? Sí, Entonces, profe. bien, entonces, como ya cayó Constantinopla, entonces la gente de Constantinopla, sobre todo la gente intelectual, ¿no? No, gente intelectual migró a Italia, pues, pero hay otro detalle, ¿ah? Esta gente intelectual del Imperio Bizantino, ¿sí? Durante los años que se dio este Imperio Bizantino, ellos mantuvieron vivo la cultura de Grecia y Roma, ¿sí? Toda la cultura de Grecia y Roma lo mantuvieron vivo y lo llevaron a estas ciudades italianas. Y cuando llegaron a las ciudades italianas se dieron cuenta de que la máxima autoridad en Italia era el Papa, era la iglesia. Entonces ahí se da cuenta que en la iglesia tenía otro principio,
¿no? Otro, por ejemplo, la iglesia hablaba del teocentrismo, de que Dios es el centro y todo lo demás, ¿no? ¿Sí? De que la tierra es el centro y todo lo demás, ¿no? Del universo y todo lo demás. Entonces, cuando estos intelectuales bizantinos llegan y dicen, un momento, o sea, aquí está mal, ¿cierto? No, ¿por qué? Porque nosotros tenemos toda la tradición de los griegos y los griegos jamás dijeron que la tierra es el centro del universo, ¿sí? Entonces, ahí hay un choque. Y además, para estos señores hablaban del eh, antropocentrismo, de que el hombre es la esencia, porque el griego decía eso. No olvide que el griego decía, ¿no? Eh, el ser más perfecto es el hombre. Y el hombre, como es perfecto, por lo tanto es bello, porque lo bello es perfecto y lo perfecto es el hombre. ¿Sí? ¿Y dónde vive? En la naturaleza, y la naturaleza es perfecta. Y si es perfecta, entonces la figura geométrica perfecta, porque tú sabes que existe, como en las figuras geométricas, el círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, ¿no? Eso que nos enseñaron en inicial. Dice que para los griegos, la figura geométrica más perfecta es el círculo o redondo, como lo queramos llamar. Y por lo tanto, la Tierra es eso, es de manera circular, ¿no? Entonces, como lo perfecto es bello, dice que el círculo más, el círculo que diga, la figura geométrica más bella, la más perfecta, es el círculo. Y por lo tanto, el círculo es una característica de la Tierra, decían los griegos, ¿sí? Y ahí la Tierra está compuesto por la naturaleza, que es bello, es hermoso, ¿sí? Y dentro de esa naturaleza está el hombre, que es bello, es hermoso, ¿sí? Por eso le da prioridad al hombre como ser humano, los griegos. Pero cuando llegaron a, a Roma, ¿sí? Eso cambió, porque para la iglesia el centro del universo es el Dios y Dios, 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 el teocentrismo y un choque. Por eso es que sale el término de humanismo. ¿Qué buscaba el humanismo? Humanizar a ese hombre que ha perdido su esencia. Ya no se olvide. Por eso se llama, es un movimiento intelectual burgués de corte literario, filosófico, que va a sentar las bases del pensamiento moderno en Occidente. ¿Sí? Se va a originar en Florencia. ¿Ya? Bien, ahí está. ¿Cuál fue la causa? Ahí está, ya te dije. Prosperidad y autonomía de las ciudades italianas, la invención de la imprenta. ¿Cuál es la característica? Antropocentrismo, ¿ve? Que va en contra del teocentrismo, ¿no? Individualismo, revaloración de la cultura greco-latina y el rechazo a la escolástica, que es la doctrina de la iglesia, ¿no? Sí, donde predomina pues el teocentrismo, ¿sí? Así es. Pero ojo, hay un detalle, ¿ah? Estos señores humanistas son cristianos. Ya no es que eran ateos, no, 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 son cristianos. Ellos profesan la religión católica o cristiana, como lo quieras llamar. Lo que ellos están en contra o lo que no les parece es la doctrina de la iglesia, que es la escolástica. O sea, son cristianos, pero critican a la iglesia como institución. Ya no te olvides, ¿ah? Así es. Ya es como, Profesor, por ejemplo, ¿no? Sí, profesor, dígame. disculpe, ¿cómo es eso de que son cristianos pero critican a la iglesia? Es que una cosa es ser cristiano y otra cosa es defender a la iglesia. La iglesia es la institución dirigida por el Papa, pero la religión se llama cristianismo. Es como, por ejemplo, yo soy cristiano, pero yo critico a la iglesia, qué sé yo, a Cipriani, ¿no? ¿Cierto? No porque soy cristiano haya lo que Cipriani ha hecho, ¿no? Que se le denuncia por eso de violación a los menores, o a los del sodalicio, ¿no? Que hay muchas denuncias sobre violación a los niños, jóvenes, ya. Conclusión, o sea, no por ser cristiano debo de decir, ya está bien lo que han hecho. No, 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 no. O sea, yo soy cristiano, pero critico esa acción que me parece que está mal. Ya, algo así eran ellos, ¿no?
son cristianos, pero critican esto de la escolástica, ¿no? Porque ellos saben que, o sea, el centro del universo es el sol, la tierra gira y todo lo demás, y que el hombre es la esencia de todo. Entonces, o sea, ser cristiano, o son cristianos, pero, repito, critican la manera de cómo se administra la iglesia. No sé si me dejo entender. Sí, Ya profesor. te pongo otro ejemplo. Es como si yo dijera, ¿no? Ah, ya, por si acaso, yo soy de derecha, sí, yo soy de derecha, mi tinte político es de derecha, pero no me parece lo que el Congreso hace, ¿no? O lo que tal candidato hace, ¿no? Ah, profe, entonces el alcalde de Lima es de derecha. Ah, entonces usted apoya a la derecha. No, soy de derecha, pero no quiere decir con eso apoyo al alcalde, ¿no? Me dejo entender. O sea, una cosa es la doctrina, el pensamiento que tú puedas tener y quién lo representa. En este caso lo representaba el Papa, ¿cierto? Y no por eso, lo que dice el Papa es ley y yo hago y le hacemos caso en todo. No, así no era, ¿cierto? No sé si me dejo entender esa parte. Sí, profesor. Ya, no se olvide, más o menos así va la figura, ¿ah? No se olvide, ¿ah? Ya, entonces, eso era, ¿no? Bien, por ejemplo, tenemos aquí a Francesco Petrarca con su obra Cancionero, a Giovanni Boccaccio de Camerón, Erasmo de Rotterdam, Elogio a la locura, y Tomás Moro, Utopía, ¿cierto? Son los representantes del humanismo, ¿no? También este humanismo, como dice ahí, se fue a la literatura, ¿no? Y en literatura, por ejemplo, uno de los personajes más importantes es Dante Alighieri, ¿no? Y su Divina Comedia, ¿cierto? Y ahí en la Divina Comedia muestra pues pasajes bíblicos, ¿no? Y también vamos a encontrar aquí pasajes bíblicos más adelante donde se retrata en pintura, en escultura, ¿cierto? Ya, no se olvide. Por eso les digo, o sea, estos señores son cristianos, ¿ya? Pero no están de acuerdo con las posturas de la iglesia, ¿no? ¿Ya? Bien, el humanismo da origen al renacimiento, ¿ya? Esto es como que el humanismo trae como consecuencia el renacimiento. La palabra renacimiento, ¿sí? Ahí justo dice re. La palabra re quiere decir volver. Nacimiento viene de nacer, o sea, hay que volver a nacer. ¿Sí? Pero ¿cómo es eso de volver a nacer? O sea, metafóricamente hablando. Entonces dice, el hombre ha perdido su esencia. Entonces, para revalorar a ese hombre hay que regresar al pasado, renacer. ¿En dónde vamos a renacer? En la edad antigua. Ahí vamos a rescatar todo acerca de la cultura de Grecia y Roma y de ahí vamos a traer acá a la edad moderna, ¿sí? Y con eso nace el término de renacimiento. ¿Sí? Pero este movimiento de renovación cultural surge en Italia y luego se desarrolla por toda Europa occidental, obvio. Se va a dar en todas las artes, ¿no? Plásticas, arquitectura, arte, ¿no? Ingeniería, ciencia, literatura, en todos los aspectos, ¿cierto? Bien, ¿cuáles son esas causas? Acción de los mecenas. ¿Quiénes son los mecenas? Son los empresarios, los banqueros, los que financian a los artistas sobresaliendo los Medici, ¿no? Que era una familia poderosa, ¿no? También hay prosperidad en las urbes italianas. Estas son las causas, ¿ve? Bien, entonces, como yo te dije, ¿no? Como hay prosperidad en las urbes italianas, ¿sí? Entonces la gente no solo se dedica a la agricultura, a la ganadería, también se dedica al conocimiento, quiere saber, quiere aprender, ¿cierto? Sí, porque no cualquiera compra un cuadro, no cualquiera compra una escultura, no sé si me dejo entender. Entonces, como las ciudades son prósperas, ya pues me compro, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Y estos eran originales, pues, ¿no? No, no son, no es que me voy a Wilson y lo imprimo en papel cuché y lo pongo un cuadro en mi casa, ¿cierto? O hago una gigantografía. No, estos eran cuadros originales y se vendían así,
ya no se olvide. Y para comprar un cuadro era carísimo, pues, ¿no? Entonces, por eso ahí tienes a los Médicis, ¿no? Que era gente adinerada, pues, ¿no? Cualquiera no tenía un cuadro pues, en casa, ¿no? ¿Sí? No se olvide, ¿ah? ¿Por qué? Porque las ciudades han florecido. O sea, eso profe, pero la prioridad no es las necesidades de primer orden, eso de la alimentación, vestido. No, eso en Italia eso era secundario, porque eso ya estaba como quien dice, ya estaba satisfecho. Ellos ya miraban otras cosas, pues ya estaba en otro nivel, ¿cierto? Por eso te dije, ¿no? A diferencia de las otras ciudades europeas, estos estaban en años luz, pues, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Si tú hoy día te vas a Tokio, Japón, es como si estuvieras viajando al futuro, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahí la robótica está pues en otro nivel, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya no se olvide. Acá a la justa tienes tu juguete de control remoto. Ya en Japón ya está en otro nivel. Ya algo así eran las ciudades italianas, ¿cierto? Los italianos o las ciudades ya están en otro nivel, ¿ya? Bien, ¿cuáles eran las características? El culto a la belleza física, ¿sí? Que eso es lo que se había perdido en esta edad moderna, porque se impone la iglesia. Por ejemplo, esta imagen del David que fue hecho por Miguel Ángel, una escultura de un hombre así, desnudo, desnudo, ¿sí? Eso a la iglesia no le va a gustar, porque va a decir, ¿cómo es posible que hagan eso? ¿Cierto? No, no, no le va a gustar, ¿sí? Ya, no se olvide. Pero si tú te das cuenta, estos del Renacimiento se inspiran en el cristianismo. Por eso te dije, son cristianos, pero critican a la iglesia, al papa, ¿no les parece? Por ejemplo, la última cena está inspirado en un pasaje bíblico, ¿sí? Ya no se olvide, ahí está Jesús y sus apóstoles, discípulos, ¿no? Ya, pasaje bíblico, cristianismo. La piedad, ahí está, ¿no? La Virgen María y todo lo demás. Pasaje bíblico, cristianismo. ¿Ya ves? Otro, la creación de Adán, ¿no? De ahí vemos que Dios está creando a Adán, ¿no? ¿Cierto? Pasaje bíblico, la creación. Entonces, repito, son cristianos, pero critican a la iglesia porque no les parece. Bien, bien, este renacimiento más adelante trae otra consecuencia. Mira, no te olvides, ¿ah? Una causa trae una consecuencia, esa consecuencia trae otra consecuencia y así sucesivamente. Y aparece la reforma protestante del siglo XVI. Ah, profe, ¿esto fue el siglo XV, XVI? Sí, y esto fue en el siglo XVI. ¿Sí? Ya, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se va a dar este acontecimiento? ¿Ya qué es lo que ocurrió? Ya, a ver, ¿qué pasó? Fácil, fácil. Ya, a ver, reforma protestante. Mira lo que pasó. Bien, ¿por qué se da eso? Primero, ¿qué es? ¿Ve? Fue un movimiento de renovación religiosa, ¿no? Buscó corregir la corrupción de la iglesia. Mira, 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 corrupción de la iglesia. A ver, ¿qué había pasado? Ya aquí en el Renacimiento y humanismo ya habían problemas ya. Y la iglesia tiene mayor poder en el siglo XVI, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en el siglo XVI ya la iglesia tiene mucho poder y cuando hay mucho poder sobre una institución o sobre una persona, esto ya termina en corrupción. ¿Cierto? ¿Ya? Y aparece la Reforma Protestante que surgió en Alemania. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas para esta Reforma Protestante? Crítica humanista en Europa, corrupción de la Iglesia, excesiva riqueza eclesiástica, ¿no? Ya, no se olviden. Entonces ya, pues, no, la Iglesia estaba pasando por un momento ya, pues, demasiada corrupción. ¿Y cuál fue el detonante? Ya el Papa León X generalizó la venta de las indulgencias. Ya eso ya fue lo más descarado, ¿no? La venta de las indulgencias. ¿En qué consistía eso? Que para ser este, liberado de tus pecados, ¿no? Según la iglesia, ¿qué tenías que hacer? Pagar. Así de sencillo, ¿no? Pagar.
Ya ese era el término, ¿no? Entonces, pagar, esa era la idea, ¿ya? Entonces, eso ya pues fue la venta de indulgencia. Por ejemplo, no, tú te ibas a confesar, ¿no? A la iglesia, ¿no? Ante el párroco del lugar, luego de confesarte, te decía, ¿no? Y bueno, ahora sí puedes pasar por caja, ¿no? Y tienes que pagar, ¿no? Entonces ya eso ya fue, ya como quien dice, ya un exceso, ¿no? Y por eso es que ya se molestaron, pues va a traer muchos problemas. ¿Ya? Bien, tenemos el luteranismo de Martín Lutero y él decía que la fe como única fuente de salvación, la libre interpretación de la Biblia, el rechazó los sacramentos, excepto el bautismo y comunión. Ya, a ver, veamos por partes, ¿no? Cuando dice libre interpretación de la Biblia, era porque la Biblia estaba hecha en latín, todo era en latín, ¿cierto? La misa también se daba en latín, ¿ya? No se olvide, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasaba, ¿no? Todo en latín, ¿ya? Y entonces, ¿qué decía Lutero? Que se debe interpretar la Biblia de acuerdo al país donde estás. Por ejemplo, si yo estoy en Alemania, la Biblia debe ser traducido al alemán, ¿no? No querían, ¿cierto? Ah, yo estoy en Portugal y la Biblia debería estar en portugués. No, no era así, todo era en latín, no importa el país, era latín. Por eso es que se prohibió eso, ¿no? Bien, luego ya en Suiza tenemos el calvinismo y Juan Calvino habla de la predestinación divina, la negación de las jerarquías eclesiásticas, eso del papa, el cardenal, ¿no? El obispo, ¿no? Eso, él estaba en contra de eso, ¿no? Luego tenemos a otro señor, el anglicanismo en Inglaterra por Enrique VIII, pero Enrique es rey de Inglaterra, ¿ya? ¿Qué hizo él? Rompió relaciones con la iglesia a través del acta de supremacía, siendo reconocido como jefe de la iglesia anglicana. Regalísimo. O sea, ¿en qué consiste eso? Simplemente lo que hizo es, lo que hizo este señor es divorciarse. Sí, ya había tenido ya casi 7, 6 esposas y la iglesia le negó y entonces él lo que hizo es romper con la Profesor, iglesia. Sí, dígame, dígame. cuando pasó la separación de la iglesia de Reino Unido, fue cuando se iba a casar por segunda vez, pero no quieren dejarlo casarse porque se había divorciado. ¿Cómo? Tipo, se divorció de su primera esposa y luego quería casarse con la que quería, bueno, se quería No, casar no. con Ana Boleda, si no me recuerdo, y pues no le querían dejar Claro. casarse con ella porque se había divorciado y no tenía que divorciarse. Y ya pues rompió la iglesia para poder casarse con Ana Boleda. Así. Al final él tuvo varias esposas. Y como fue como quien dice capricho, ¿no? Y además, porque este señor, eso de separarse, no le podían dar lo que él quería, un hijo varón, ya, no se olvide. Ya, él moría por tener un hijo varón, ¿no? No se olvide. Bien, ante esta situación, lo que hace es romper con la iglesia, ¿no? Pero cuando rompe con la iglesia, quiero que entiendan algo, dirán, ya, pues rompieron palitos y ya. No, señores. En Inglaterra, la iglesia, como en todo país, tiene pues, este, tiene bienes, tiene propiedades. Y todo eso, ¿qué hizo Enrique? Quitarle, pues, ¿cierto? No se olvide, ¿ah? Ya no se olvide. Por ejemplo, en Perú, ¿no? ¿La iglesia tiene bienes en el Perú? Obvio que sí. Por ejemplo, desde la Catedral de Lima, eso le pertenece a la iglesia, al Vaticano peruano, por si acaso, ¿no? Otro bien también de la iglesia es la
la universidad, ¿no? La Universidad Católica del Perú también le pertenece a la Iglesia, al Vaticano, ¿no? Ya no se olvide, ¿eh? Y así tiene propiedades, ¿no? Hay universidades jesuitas también, ¿ya? Y así. Entonces, todo le quitó, todos los bienes de la Iglesia le quitó, ¿sí? No se olvide, ¿ah? Bien, entonces, ante esta situación, la iglesia no se va a quedar con los brazos cruzados, porque para la iglesia, Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII son enemigos de la iglesia, ¿sí? Y como tal, se va a dar una persecución. Por eso la iglesia dijo, ¿no? Ah, ya, tú quieres reforma, yo como iglesia te voy a dar, pero la contrarreforma, ¿sí? O sea, ellos piden reforma y la iglesia reacciona con una contrarreforma, ¿sí? Así es. ¿Y qué hizo la iglesia? Obvio, movimiento de autocorrección y renovación de la iglesia católica para frenar la expansión del protestantismo, ¿ya? No se olvide. Bien, lo que hizo la iglesia es convocar al Concilio de Trento. ¿Qué es el concilio? Es una reunión donde se reúne el Papa con los representantes de la Iglesia y dieron la creación del índex. ¿Qué es el índex? Libros prohibidos. Ya, no se olvide, ¿ah? Libros prohibidos. Por ejemplo, hay libros prohibidos que hablan de que Dios tuvo dos hijos, ¿no? ¿No? Jesús fue el bueno y el malo era Lucifer, por ejemplo, ¿no? Y así hay varios libros, ¿ah? Reafirmación de los siete sacramentos, implantación del Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición. O sea, en otras palabras, se creó la Santa Inquisición. ¿Para qué? Para castigar, pues, a todos los protestantes. ¿Sí? No se olvide, ¿ah? Así es. Ya, no se olvide. Así fue. Ya, la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición va a iniciar una persecución por toda Europa, ¿no? A través de las torturas y todo lo demás. Y al Perú también llegó en la época del virreinato la Santa Inquisición. Se impuso en el Perú, ¿no? ¿Sí? Actualmente la Santa Inquisición es el Museo de la Santa Inquisición que está en el centro de Lima, ¿no? Al costado del Congreso de la República, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y existió pues con fuerza, ¿no? No se olvide, ¿eh? ¿Ya? También ahí tenemos que entender algo, ¿no? En toda Europa se implantó eso de la Santa Inquisición e inició una persecución por toda Europa. Pero había un país que había roto con la iglesia, ¿no? Inglaterra. Inglaterra les dio las facilidades para que toda la gente de Europa que era perseguido podían llegar a Inglaterra y estar, como quien dice, a salvo. ¿Sí? Pero después también la Santa Inquisición se va a meter a la fuerza a Inglaterra y va a empezar una persecución. Y la gente que estaba en Inglaterra tiene que huir a otro lado y llegaron a Norteamérica. Pero eso ya es otra historia. Bien, por ejemplo, aquí tenemos la Compañía de Jesús y para entender eso tenemos que entender la vida de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola también fue un militar, ¿no? Allá en la batalla de Pamplona, en España. Luego San Ignacio convalece en Loyola, en una ciudad, ¿sí? Por Italia. Y luego el Papa Paulo III aprueba la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús fue fundada por San Ignacio de Loyola. ¿Y qué es la Compañía de Jesús? Es la orden de los jesuitas. Sí, ahí está el logo, ¿ve? De la orden de los jesuitas. El objetivo, restablecer la autoridad pontificia, o sea, del Papa. Características, intensa labor educativa y el voto de obediencia al Papa. Eso es lo que hizo el señor San Ignacio, que fundó la Compañía de Jesús o la orden conocida como los jesuitas. ¿Ya? Por cierto, los jesuitas fue la última orden, mira, la última orden que se creó, porque ya existía, ¿no? Órdenes religiosas, como por ejemplo los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, los agustinos, ya existían ya. Y la última que se creó fue los jesuitas, ¿sí?
Pero los jesuitas, a diferencia de las otras órdenes, ellos tenían una intensa labor educativa, ¿sí? ¿Qué hacían los jesuitas? Iban a los pueblos a evangelizar, ¿sí? Había más contacto entre estos miembros de la iglesia con la población civil, ¿ya? A diferencia de los otros, ¿no? Normalmente las otras órdenes, por ejemplo, los domingos, ¿no? ¿Qué hacían? Abrir las iglesias y que la gente vaya a misa. En cambio, estos no. Los jesuitas lo que hacían es cerrar la iglesia y ir donde está el pueblo. Se iban a las comunidades. No se olvide, ¿ah? Ese era el accionar de los jesuitas. ¿Ya? Bien, ahí tenemos el Concilio de Trento, ¿sí? Dicho concilio debe su origen a la reforma protestante iniciada por Lutero, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos? Infalibilidad papal, o sea, el papa es la máxima autoridad, se restablece eso. La veneración a la Virgen y los santos, que eso es lo que se oponían los protestantes. Condena del luteranismo, índice de libros prohibidos, ¿sí? Y el tribunal de la Inquisición. Ya, o sea, conclusión, la iglesia se volvió más conservadora aún. Bien, eso es lo que pasó. Bien, ¿qué más pasó? Otro capítulo de la edad moderna es esa, ¿no? ¿Cuál es? La expansión europea, ¿sí? Miren, cuando los turcos otomanos invadieron Constantinopla, ahora le cambiaron de nombre, ahora se llama Estambul, ¿ya? Así es, actualmente Turquía, ¿no? Y mira, invadieron todo lo que sería una parte de Europa Oriental, incluyendo Grecia, ¿ve? Grecia también estuvo en poder de los turcos otomanos. Ante esta situación, ya los europeos de Occidente se ven perjudicados porque comercialmente no pueden, ¿no? Y por eso es que se da la expansión europea, el bloqueo comercial del Mediterráneo Oriental por los turcos otomanos, y por lo tanto se da la búsqueda de nuevas rutas hacia las Indias, ¿no? Como eso ya es del Imperio Otomano, ahora hay que buscar nuevas rutas. ¿Ya? No se olvide. Nuevos conocimientos sobre todo náutico, en los inventos, ya cambió todo, ¿ah? A ver, exploraciones portuguesas. Tenemos. ¿Ya? A ver, ¿por qué los portugueses? Ya, vamos a ver por qué los portugueses. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo claro. No, Sí, profe. profe, todo Bien, claro. bien, ahora sí, continuamos. Bien, a ver.
Cuando cae Constantinopla, los de Europa Occidental, sobre todo Portugal y España, van a ser los países más afectados. ¿Por qué? Porque se encuentran ya al extremo, pues, ¿no? Al extremo oriental. Entonces ellos son los más perjudicados. Bien, entonces como quedaron perjudicados, como quien dice, ¿no? Ya llorar ya no, ya para qué. Entonces, los portugueses fueron los primeros en iniciar soluciones a esto. Y por eso vamos a tener la Escuela Náutica de Sagre, en el cual pues se va a formar a los nuevos marineros, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos al señor Pedro Cabral que llegó al Brasil, y tenemos a Vasco da Gama que llegó a la India, ¿sí? Tenemos a Bartolomé Díaz, en fin, ¿no? Enrique el Navegante, ¿no? Y así. Recordemos también que Colón lo que hizo es llegar a Portugal y pedir apoyo, ¿no? Y bueno, él decía que podían llegar hasta Asia, ¿no? Navegando por Occidente. Pero en Portugal fue rechazado, ¿no? Y luego llegará a España, ¿no? Bien, ¿qué pasaba en España, ¿no? El contexto, terminada la guerra de la Reconquista, ¿sí? Y la derrota de los moros en 1492, los reyes católicos impulsan los viajes de exploración, ¿no? Claro, España estaba en su apogeo, en su auge, porque habían derrotado a los moros, que eran los últimos árabes en España, ¿sí? Entonces, los españoles pues estaban, ¿no? Con la moral en alto, ¿no? Y por eso es que apoyaron a Colón, a pesar que había sido rechazado en Portugal, ¿no? Sí, no se olvide. Y así es como Colón inicia, pues, después de tener autorización, inicia sus viajes de Colón, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Alcanzar la India navegando por Occidente. Se firmó la capitulación de Santa Fe y Colón arribó a América en 1492, ¿no? Colón va a realizar 4 viajes, ¿sí? Pero el último viaje ya lo hace solo, ¿ya? El cuarto viaje lo hace solo, ya no con autorización de la corona española, ¿no? Pero al ver que sus viajes no tenían éxito, él ya se retira, ¿no? Se retira, ¿no? A la ciudad de Valladolid y ahí fallece, ¿no? ¿Sí? Pero también, para la mala suerte, Colón falleció primero la reina Isabel, ¿no? Que era la que más apoyaba a Colón, ¿no? En cambio, Fernando de Aragón no, no mucho, ¿ya? Así es. Bien, más adelante ya se firma el Tratado de Tordesillas, porque los portugueses y españoles se peleaban por porciones de tierra, ¿sí? Y como consecuencia trae el uso comercial de la cuenca atlántica e inicio del mercantilismo, formación de los primeros imperios coloniales ultramarinos, el caso de España con la creación del Virreinato del Perú, Virreinato de México, crisis demográfica de la población amerindia y mestizaje, expansión de la civilización europea occidental. O sea, los europeos invadieron, pues, ¿sí? Toda Europa occidental. Bueno, todo el mundo se va o sea, los europeos llevan su cultura, ¿no? Bien, eso es lo que pasó. Ya en el siglo XVI al XVIII se va a dar el absolutismo, ya no se olvida. ¿Qué es el absolutismo? Es un gobierno déspota, pues, ¿no? Que controla todo y todo lo demás, ¿cierto? Ya, su máximo representante del absolutismo es este
Ya, a ver, ¿en qué consiste eso? ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué es lo que pasó? A ver, veamos en qué consiste eso. ¿Alguien sabe en qué consiste? El absolutismo consiste en darle todo poder al rey o al Sí, gobernante. sobre todo en Francia, ¿no? La pregunta es, ¿por qué le dieron todos los poderes al rey en Francia? ¿Alguien sabe? Porque por la falla de repartición entre comillas, de poder por el sistema feudal, como no funcionó, decidieron darle poder, todo el poder a una sola persona. Ya, pero hay otro más todavía, miren, hay otro más. Ya, a ver, esto tiene que ver mucho atrás. Ya, otro. ¿Cuál es ese otro? La Guerra de los 100 años. A ver, la Guerra de los 100 años. Ya, ahí está el origen del absolutismo. Bien, la Guerra de los 100 años, ya, enfrentó a Francia contra Inglaterra. ¿Estábamos? Ya bueno, ya se enfrentaron, se pelearon, bla, 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 bla. Ya. Al final, los franceses ganaron la guerra y los ingleses perdieron. Ya hasta ahí todo normal. Ya, pero cuando los franceses ganan la guerra, la población francesa consideró que gracias al triunfo de esta guerra se lo debían al rey de Francia. Y por lo tanto, el rey de Francia goza de una popularidad, sí, en el cual dice, pues no, no es el rey de Francia lo máximo, es como si fuera nuestro Dios, él es lo máximo. Como ahí es donde le van a dar todos los poderes. Dice, no, ¿para qué el parlamento? No, no, no. El rey es lo máximo y por lo tanto él puede hacer lo que quiera, ¿no? Que disponga, ¿no? O sea, conclusión, el rey es como nuestro Dios y nuestro Dios no debe pedir permiso para hacer algo, porque él todo lo hará en beneficio de nosotros. Conclusión, le dieron todos los poderes y sin darse cuenta, el rey terminó como absolutista. ¿Ya? No se olvide, ¿ya? Pero el absolutismo va a llegar a su máximo apogeo con Luis XIV, que él se consideraba el rey sol. Y ahí ya pues el absolutismo era pues malo, ¿no? Sí. Ya, eso pasó con Inglaterra, con Francia que ganó la guerra. Y en cambio, ¿qué pasó con Inglaterra? En Inglaterra fue todo lo contrario. Al rey de Inglaterra le dijeron, por tu culpa hemos perdido la guerra, como rey eres una desgracia, bla, 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 le dijeron como quien dice su vida. Y por lo tanto, la burguesía de, de Inglaterra le puso como quien dice, frenó al rey y obligó a que firmara, ¿sí? Un documento llamado Carta Magna en el cual dijo, no, de ahora en adelante en Inglaterra el rey reina, mas no gobierna. ¿Sí? Ahora quien va a gobernar es el Parlamento inglés. El Parlamento inglés ahora va a tener mayor peso, ¿sí? Así es. Y así fue. Ya no se olvide, ahí está, ¿ve? Ya, no se olvide. Y por lo tanto ahí tenemos el absolutismo, ¿no? Ya, máximo representante es Francia. ¿Ya? ¿Cuál es la causa?
ruina de la nobleza feudal, sometimiento de la nobleza, centralismo, providencialismo, regalismo, ¿sí? En España hubieron personas, o sea, reyes que intentaron copiar, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Carlos I o quinto en Alemania, conquista del imperio azteca e incas, ese fue su máximo logro. Después de eso, Felipe II, victoria sobre los turcos en la batalla de Lepanto, creación de la Armada Invencible. La máxima grandeza de España justamente se debe a Carlos I y Felipe II. Es donde España llegó a su máximo apogeo, a su máximo esplendor. A la muerte de Felipe II, luego viene Felipe III, lamentablemente la situación para España ya no era igual, ¿no? Ya España se venía abajo, ya. Bien, y en Francia tenemos, como les dije, a Luis XIV. Este señor centralizó el poder político, administrativo en su persona. Sí, él ata y desata, ¿no? Y eso a la larga va a ser perjudicial. Bien, luego tenemos la Ilustración, siglo XVIII, ¿sí? Y ahí ya es otro contexto, ¿no? Otro cambio. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Profesor, una pregunta. España entra en crisis cuando llegaron los Borbones al poder, ¿verdad? No, o sea, España ya está en crisis después del gobierno de Felipe II. Con Felipe III, la crisis se va dando de a poquito. Felipe IV, ¿sí? Ya la crisis un poco más y hasta llegar con un señor llamado Carlos II, ¿no? Con él. A la muerte de Carlos II es que recién llegan los Borbones al poder porque Carlos II no tenía hijos y no había descendiente. Entonces llegan los franceses y todavía se va a llamar Carlos III, se va a llamar el rey de Francia, que es de origen, o sea, francés, pues francés que viene a España y va a ser el nuevo rey en España. Ahí es donde va a gobernar. Pero después de él viene un Carlos III. Y este Carlos III se da cuenta y dice, no, 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 así no es. Vamos a reestructurar todo, todo, todo. Y por eso se le llamó reformas borbónicas, ¿sí? Cambios radicales, ¿sí? Pero esos cambios radicales a la larga le hicieron mucho daño a España, ¿no? Ya, no se olvide. Eso es lo que pasó. Pero sí, cuando los Borbones llegaron al poder en España, la crisis ya se había agudizado y allí estaba mal. Bien, tenemos acá la ilustración, ¿ya? Movimiento ideológico burgués fueron los que criticaban al antiguo régimen, sobre todo el de Francia, y justamente la ilustración se desarrolla en Francia, ¿no? ¿Sí? Para contrarrestar eso del antiguo régimen. ¿A qué se llamaba antiguo régimen? Al absolutismo, ¿sí? El absolutismo era antiguo régimen porque había pasado pues mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es la característica? Liberalismo, teoría del buen salvaje, supremacía de la razón, el espíritu crítico y el optimismo. Y el impacto, ideología impulsora de grandes revoluciones burguesas, ¿no? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, a Voltaire, su obra más importante, Cartas Filosóficas, Rousseau, Contrato Social, ¿no? Y todavía hay falta ahí Montesquieu, ¿no? Ahí está Montesquieu, el espíritu de las leyes, ¿no? Ahí está. Y entonces, ¿qué hicieron estos señores? ¿Sí? Ellos lo que buscaron era
modernizar el Estado, ¿no? ¿Sí? A través de estas nuevas ideas, ¿no? Que van en contra del absolutismo que se vivía en Francia, ¿no? Francia fue el país más absolutista de toda Europa, ¿ya? No se olvide. Mientras Francia es el país más absolutista de toda Europa, lo contrario era Inglaterra, pues, ¿no? Sí, ahí el parlamento se había impuesto sobre el rey, ¿no? El rey tenía pocos poderes ahora, mientras que en Francia todo lo contrario, ¿no? El rey tiene, el rey ata y desata, ¿ya? No se olvide. Bien, eso es la ilustración. Luego viene ya, este es otro tema, la independencia de las 13 colonias. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Ya cómo se da eso de la independencia de las 13 colonias? ¿Ya? Ah, vamos a ver cómo se vive eso. Bien, la independencia de las 13 colonias se puede resumir en algo muy sencillo, ¿va? Veamos. A ver, como yo les dije, ¿no? En la época de la contrarreforma iniciaron una persecución por toda Europa, ¿sí? Entonces, mucha gente de Europa, por sus creencias políticas y religiosas, sobre todo religiosas, migraron a Inglaterra. Pero en Inglaterra tampoco estaban tan bien porque también ahí la Santa Inquisición llegó con fuerza y empezó, ¿no? a exterminarlos. Tal es así que, por ejemplo, hay un periodo de la historia llamado la cacería de brujas. Sí, ya se imaginan cómo fue eso. Entonces, la gente que hizo escapar ahora de Inglaterra, ¿sí? Pero esa gente que escapó de Inglaterra tuvo el apoyo y respaldo del rey de Inglaterra. Y por lo tanto, esta gente se asentó en Norteamérica, ¿sí? Con apoyo del rey de Inglaterra. Pero la diferencia es que esas tierras de Norteamérica estaban desocupadas, pero en el papel le pertenecía a España. Pero como no lo poblaron, entonces ahí aprovecharon, ¿no? Y más bien Inglaterra se va a meter en problemas con España, pero España no estaba pues en condición de hacerle la guerra a, eh, a Inglaterra y por lo tanto, lo dejaron nomás, dijeron, ah, pero Norteamérica para España no le importa, porque para España lo más importante es el virreinato del Perú. Métete con todo, pero no con el virreinato del Perú, decían los españoles, ¿ya? Ya, hasta ahí. ¿Ya? Entonces, conclusión, Norteamérica, no, pues no había nada. Entonces, recuerda que lo más importante para el español es oro y plata, metales preciosos. Ahí no había. Entonces, conclusión, ya dijo, ya no importa, ¿ya? Y así es como familias enteras llegaron a Norteamérica, ¿ya? Entonces, como ya están en Norteamérica,
había otra realidad ahí. Ya no se olvide. Entonces llegaron a Norteamérica, se establecieron ahí con apoyo del rey de España, de Inglaterra, y fundaron las 13 colonias, ¿ya? Fundaron las 13 colonias, ¿sí? Con apoyo del rey de Inglaterra. Y cada colonia, que eran 13, cada uno de ellos tenía autonomía. No es como en el Virreinato del Perú, donde el rey desde allá enviaba un virrey. No, acá no hay nada de virrey. En cada colonia tenía su propio gobierno. Ya no es que el rey de Inglaterra enviaba para cada colonia un virrey. No, eso no existió. Ya no se olvide. Los colonos eran como independientes, ¿sí? Eran descendientes de los ingleses, con apoyo de los ingleses. ¿Sí? Por eso a muchas de sus colonias le pusieron el nombre en honor a Inglaterra, ¿sí? También en honor a los familiares del rey de Inglaterra. Por ejemplo, a uno de las 13 colonias le pusieron Virginia en honor a la esposa del rey de Inglaterra. Le pusieron, por ejemplo, Carolina del Sur, Carolina del Norte, en honor a las hijas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Nueva York, en honor a la ciudad de York en Inglaterra, ¿no? Y así, ¿ya? Entonces, todo iba bien. Es más, gracias al rey de Inglaterra, en las colonias también se van a fundar dos universidades, la Universidad de Yale y la Universidad de Harvard, ¿no? Con apoyo de la corona inglesa. Entonces, hasta ahí los colonos con la corona inglesa se llevaban bien, se llevaban de maravillas, eran como uña y mugre, se querían ambos, ¿sí? Así es. Ya no se olvide, ya así pasaba, ya. Pero había siempre un pequeño reclamo, ¿no? Decían los colonos, ya está bien, todo bien, pero los colonos también deberíamos de tener nuestro representante dentro del Parlamento inglés. Ya, pero eso sí no lo permitieron, ¿no? Porque, obvio, pues el Parlamento de inglés estaba integrado solo por ingleses, ¿no? Y no por los colonos, ¿no? Ya, entonces hasta ahí todo bien, ¿ya? Bien, entonces, si se llevaban bien, ¿cuándo es que esto se rompe? Se rompe, ahí está, antecedentes, la guerra de los 7 años. La guerra de los 7 años va a enfrentar a Inglaterra con Francia otra vez. Y los ingleses pierden otra vez la guerra con los franceses. ¿Ya? Ya los tenían como a hijos, ¿no? Y perdieron. Al perder, están en una crisis y el gobierno o el rey de Inglaterra dice, para salir de esta crisis hay que aplicar impuestos sobre nuestras colonias. Y son 13 las colonias que tenemos y vamos a aplicar impuestos. Bien, eso es lo que pasó. El Parlamento inglés aprobó y dijo ya, ok, ok, estoy de acuerdo con el rey. El rey está de acuerdo, el Parlamento también está de acuerdo, los dos están de acuerdo. ¿Con qué? Con que se les aplique impuestos a las colonias. Punto, se acabó. Pero los colonos dicen no, no vamos a pagar nada, ¿sí? Primero, ¿cuáles fueron las causas? ¿Cuáles les dijo? No, no vamos a pagar primero porque nosotros no tenemos representantes dentro del Parlamento inglés, ¿ya? Ahí, y ahí es donde se empieza, ¿ve? Se da el impuesto al azúcar, al timbre, al té, y no quieren, ¿ve? ¿Sí? No quieren. Dicen, no, no vamos a pagar y no vamos a pagar, ¿sí? Ahí está, ¿ve? Se da el motín del té. Los colonos arrojaron un cargamento de té al mar como protesta a los impuestos, ¿no? Y para disimular, lo que hicieron es disfrazarse como si fueran pieles rojos, ¿no? Y derramar todo, ¿no? Al mar, arrojar el cargamento de té al mar. Se da el primer Congreso de Filadelfia, las colonias rompieron vínculos comerciales con Inglaterra. Segundo Congreso de Filadelfia, se declaró la guerra
a Inglaterra y se da la independencia. Y en la batalla de Yorktown triunfo final con ayuda de Francia. ¿Sí? No se olvide, ¿ah? Así es. ¿Ya? Bien, entonces, miren, prácticamente esta independencia fue por cuestiones económicas, no políticas, ¿ah? Económicas. Ah, ya, como me quieren aplicar impuestos, yo no quiero pagar, y como yo no quiero pagar, ya, entonces, conclusión, independencia. Y así fue. En otras palabras, la independencia de las 13 colonias fue una independencia económica, ¿sí? Más que política, fue económica, porque políticamente hablando se llevaban bien. Y bueno, pues por dinero se pelearon, ¿ya? No se olvide, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No olvide, ¿ah? Mientras en el Perú se peleó por una independencia política, en Norteamérica fue una independencia económica, porque no querían pagar impuestos. Ya no se olvide, ¿ah? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, profesor, ninguna. Continuamos y hablamos de la Revolución Francesa. Bien, a ver, Revolución Francesa, ¿ya? A ver, ¿cuál es? A ver, para empezar, es un proceso dirigido por la burguesía, ¿no? Que va a eliminar el antiguo régimen y permitió el inicio de la edad contemporánea, ¿ya? Segundo, ¿cuáles son las causas? La crisis del absolutismo, ¿no? Ya el absolutismo había llegado pues a un extremo, ¿no? Mira, tal es así que, por ejemplo, el Palacio de Versalles, que se había construido, ¿no? Años anteriores, ¿cierto? Cuando se inició la construcción del Palacio de Versalles, ¿sí? Por cierto, te comento, ¿no?
El palacio de gobierno que tenemos nosotros, sí, el Palacio de Gobierno del Perú, está inspirado en el Palacio de Versalles. ¿Sabías eso? Casi el mismo, es lo mismo, pues solo que el Palacio de Versalles es más grande, pues, ¿no? Que el Palacio de Gobierno. Sí, aunque el Palacio de Gobierno también es grande, pero ya te imaginas, el Palacio de Versalles es mucho más grande todavía. Ya, no se olvide. Ya. Entonces, pero cuando estaban construyendo el Palacio de Versalles, mucha gente criticaba, ¿no? Y también alguien dijo, ¿no? El rey está construyendo su propia tumba. Y efectivamente, eso será su propia tumba más adelante, ¿cierto? Ya, eso es lo que hizo, ¿no? Mira, en el Palacio de Versalles era tan grande, grande, ¿no? Y en la época del absolutismo, este, el pueblo francés vive pues en una situación, ¿no? De miseria, ¿no? Y eso también lo dijeron en literatura, ¿no? El señor Víctor Hugo en su obra Los Miserables, ¿no? Ahí retrata la situación precaria del pueblo francés, mientras que en el Palacio de Gobierno, no, que diga, en el Palacio de Versalles, todo era pues lo contrario, ¿no? Los fines de semana, las fiestas, ¿no? Es más, no era cualquier fiesta. En el Palacio de Versalles habían salones grandes para en este caso, para los bailes de salón, ¿no? La balada, sí, que se baila en las quinceañeras, eso se baila así, pero se baila casi apegado por el espacio reducido que hay. En cambio, aquí no. Los salones de baile tenían que ser amplios porque los que bailan hacían sus pasos de danzas y para eso se requiere mucho espacio, ¿no? ¿No? Las mujeres bien elegantes, hermosas, bellas, con vestidos elegantes, los caballeros igual, ¿no? La mesa, ¿no? La mesa cuando servían los banquetes, era tremenda, larga, larga la mesa. Estamos hablando de 200, 300 invitados en un día normal, ¿cierto? Ya cuando había fiesta pasaba los 1000, 2000 personas, ¿no? Y para eso se requiere cantidad de, de insumos, de alimento, ¿no? Para toda esa gente. ¿Sí? Y también hay, aparte de hacer las fiestas, las comidas, ¿no? Em, Ahí, por ejemplo, nace pues lo que es la etiqueta social de cómo comer en una mesa, en este caso, los utensilios, ¿no? De cocina, ¿no? Cómo agarrar, por ejemplo, un tenedor, una cuchara, ¿no? Tenías que, o sea, ahí era la elegancia, el glamour, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya no es que como tú vas a tu mercadito, ¿no? Ahí compras tu menú y comes como, como puedas. No, 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 acá era otra cosa. ¿No? Eran comedores de salón, ¿cierto? Donde las damas para comer tenían que tener mucha delicadeza, finura, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso de no, no es que haya como chanchito, rápido, rápido, ¿no? Cuando tomo la sopa hago bulla, no, 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 todo eso era, había toda una etiqueta social de cómo comportarse en la mesa, ¿no? Cómo comer, qué cosas hablar, cómo coger el pan, ¿no? O sea, toda la elegancia, pues, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya, eso, ¿ya? No se olvide, todo eso se vivía en el Palacio de Versalles, ¿ya? Ya no es como cuando vas ahí pues donde la tía Veneno en la carretilla, comes ahí, no, de plato descartable. No, 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 no. Acá hasta los platos eran de porcelana, ¿cierto? Los cubiertos, ¿no? De plata, plata fina, ¿cierto? No es esas cucharas de nuestra casa que tenemos de aluminio, ¿no? ¿Cierto? Un poco más y ya se oxidan. Ya, no, eso no era, ¿no? O sea, te das cuenta, era otra realidad, pues, ¿no? Y todo era gasto, pues, ya te imaginas cuánto se gastaba ahí, ¿cierto? No se olvide, ¿ah? Así era, ¿ya? ¿Ya? Así era.
¿ya? Y mientras el pueblo francés se muere de hambre, ¿ya? Así fue, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las causas? Ahí está la crisis del absolutismo, crisis fiscal por gastos de guerra y en la corte de Versalles, ¿sí? Desigualdad estamental, crisis del trigo, influencia de la ilustración, ¿cierto? Bien, así es como va a iniciar esta crisis, ¿no? A ver, los periodos tenemos ahí periodo monárquico, republicano y la fase imperial, ¿no? En el periodo monárquico tenemos los estados generales, ¿no? El objetivo era una reforma tributaria, ¿no? Sí. En los estados generales se van a reunir y buscar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Reforma tributaria. ¿Y cómo quisieron hacer esto? Haya fácil aplicar más impuestos al pueblo, ¿sí? Así es. Y eso del Estado General no va a tener éxito, ¿no? Luego se convoca a una Asamblea Nacional. Como había fracasado la reunión de los Estados Generales, se convoca a una Asamblea Nacional. Y ahí en el juramento del Salón del Juego de la Pelota, ¿no? Ahí es donde se llegó a una conclusión y se dijo, ya, bueno, vamos a redactar una constitución para Francia. Entonces, de esa asamblea, la gente terminó esa asamblea y salió feliz de esa reunión. ¿Por qué? Porque para la siguiente reunión, Francia va a redactar una constitución. Y para eso se formó la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es el objetivo? Redactar una nueva constitución para Francia. Pero lamentablemente no fue así. ¿Sí? La situación se calmó, se descontroló porque el rey se opuso y por lo tanto la población enardecida se da la toma de la Bastilla. Sí. Y luego estos señores dan la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? Y más adelante se forma la Asamblea Legislativa y se da la declaración de guerra a Austria y a Prusia. ¿Quiénes declaran la guerra? La gente que está realizando la revolución. ¿Por qué Austria y Prusia? ¿Qué quiere? Como Francia está en una crisis, ¿sí? Los austriacos y los prusianos aprovechan para declararle la guerra. Pero también estos prusianos y estos austriacos lo que quieren es apoyar al rey de Francia, pues, ¿no? Que está pasando por una situación, ¿no? Bien complicada. Sí. Luego ya en el periodo republicano, no olvide que esto es periodo monárquico y luego viene el periodo republicano, se da la Convención Nacional. Y en esa Convención Nacional se da la ejecución de Luis XVI y se inicia la dictadura jacobina, llamado como el régimen del terror. ¿Sí? Sí, no se olvide. ¿Ya? Ahí tenemos a Maximiliano Robespierre. Ejecutaron al rey. Uy, 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 ejecutar al rey fue bien complejo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque va a haber sectores divididos. Ya, no se olvide. Luego se va a dar el directorio, ¿no? Ya campañas de Napoleón contra la coalición europea. Los europeos, al enterarse de la muerte o la ejecución de Luis XVI, dijeron, no, ¿cómo es posible? No podemos permitir eso. ¿Ya por qué no permiten eso? Obvio, pues, si matan al rey, han matado al rey, las monarquías de Europa tienen miedo de que la revolución también empiece a darse en sus países. Entonces no pueden permitir. Por eso los europeos forman esa coalición europea porque están a favor del rey de Inglaterra, de Francia. Ya no se olviden. ¿Sí? Ante esta situación, ¿no? Se da el golpe del 18 Brumario, ¿sí? ¿Ya? ¿Quién da ese golpe? Napoleón. Napoleón da golpe de Estado y se va a dar inicio al consulado, ¿no? Se da el Código Civil, ¿sí? Y luego se da el periodo imperial, ¿no? Difusión de los principios liberales, sí, lucha contra las coaliciones. Inglaterra está detrás de esas coaliciones, expansionismo territorial en la batalla de Austerlitz, ¿sí? Y así es como se da eso, ¿no? Ya, no se olvide.
Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a Revolución Francesa? No, perfecto, todo claro. Continuamos, continuamos. Bien, veamos. Siguiente. ¿Ya? Revolución industrial. Ah, ajá. Como te dije, ya vamos a hacer un pequeño resumen de lo anterior. A ver, te dije, en la Guerra de los 100 años ganó Francia, ¿cierto? Y por lo tanto le dieron todos los poderes al rey de Francia y eso terminó en el absolutismo. Y ese absolutismo trajo como consecuencia Revolución Francesa y ya sabemos cómo terminó el rey al final. ¿Ya estamos? Ya, ¿y qué pasó en el otro lado? Inglaterra, que perdió la guerra en los 100 años contra Francia, como perdió la guerra, la monarquía, no, la burguesía inglesa quiso exterminar o desaparecer a la monarquía inglesa. Entonces, ante esta situación le dijo, no, acá es de dos cosas sencillas, o firmas tú el acta de la Carta Magna o simplemente te matamos, acepta. Entonces, el rey de Inglaterra, ante esa situación, ¿no? Donde casi, ¿no? Matan y desaparece la monarquía inglesa, él firma y nace oficialmente el Parlamento inglés y el Parlamento dirigido por la burguesía. Entonces, ellos ahora manejan, o sea, ellos gobiernan. En el fondo, ellos gobernaban Inglaterra y ya no el rey. Por eso de ahí el término, el rey reina, más no gobierna. Bien, ¿y qué pasó con el tiempo? Como la burguesía todo lo ve negocio, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, así es. Entonces, como todo lo ve negocio, trae como consecuencia, hacen de Inglaterra un país próspero. ¿No ves que es burguesía? La burguesía gobierna y, ¿no? Con errores, aciertos, e hicieron primero que en Inglaterra apareció un periodo de paz interno, ¿cierto? Nada de crisis, como dice, no todos viven felices y contentos, no hay pues lo que conocemos como delincuencia, están robando en las calles, sicariato, no, 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 no. En Inglaterra existió paz interna. Y como hay eso de la paz interna, todo es modernidad, todo es desarrollo. Y ese desarrollo se le conoce, da como origen a la primera revolución industrial. ¿Sí? O sea, conclusión, hubieron dos revoluciones. En Francia se da la Revolución Francesa y en Inglaterra se da la revolución industrial, pero la industrial es más de tipo una revolución económica, ¿no? Una revolución por cuestiones ya económicas, ¿ya? ¿Cierto? Y así es, se da la revolución industrial en Inglaterra. Pero ¿por qué en Inglaterra? Porque Inglaterra había logrado este, desarrollar, pues, ¿no? Imagínate, en Inglaterra no había ladrones, ¿sí? Todo era paz, prosperidad. Ahí nadie roba y no había por qué robar porque habían buenos sueldos, todo, o sea, todo era el país de las maravillas. Y eso trae como consecuencia la primera revolución industrial. ¿Ya? Pero la revolución industrial también te trae consecuencias negativas, ¿no? Pero ya es otra cosa. Bien, conclusión, proceso de transformación tecnológico, económico, social y cultural iniciada en Inglaterra, ¿ve? Inglaterra fue el primer país con revolución industrial.
causas: crecimiento demográfico, revolución agrícola británica, riqueza de materia prima. O sea, uy, Inglaterra estaba pues en su auge, ¿no? Bien, ¿qué va a utilizar para mover la industria? El carbón, el vapor, la materia prima, ¿sí? Así es. Ya ahí tienes a Jane Watts, perfeccionó la máquina, ¿no? Ahí está, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Migración del campo a la ciudad, crecimiento de urbes, duras condiciones laborales, hay explotación femenina e infantil, y luego recién va a surgir los sindicatos, ¿no? Sí, así es. No se olvide, ¿ah? Claro, las consecuencias no todo es bonito, pues, ¿no? Ya, pero también hay algo interesante, ¿ah? Los ferrocarriles nacieron en Inglaterra, ¿sí? Con decirles que para el año 1820, mira, cuando Perú está luchando por su independencia, 1820, ya toda Inglaterra estaba con ferrocarriles. Las ciudades de Inglaterra se unían mediante ferrocarriles. Ya era más moderno, pues, ¿cierto? Y estaba en otro nivel, ¿sí? Eso fue en 1800, ¿sí? Ya que digo 1800, claro. Para 1820, o sea, de 1800 a 1820 hay 20 años. 20 años después, mira, 20 años después, ¿ah? En 1820, los ferrocarriles llegan por primera vez a Europa. 20 años después llegaron a Europa. Por eso decía, ¿no? Los ingleses llevan a Europa 20 años de adelanto. Si a Europa le lleva por 20 años de adelanto, al resto del mundo lo lleva pues mínimo 50 o 100 años de adelanto, ¿ve? Imagínense, ¿ve? 20 años de adelanto. Lejos, 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 lejos. ¿Sí? No se olvide. Ah, por cierto, hablando de Perú, los ferrocarriles al Perú llegaron en el año 1850. O sea, llegaron 30 años después que llegaron a Europa y 50 años después, cuando se inició en Inglaterra, ¿ve? O sea, Inglaterra al Perú le llevaba 50 años de adelanto y luego Europa al Perú 30 años de adelanto. Ah, su lejos, ah, muy lejos. Ah. Y eso que Perú fue el primer país sudamericano en tener ferrocarriles. Entonces, al resto de América Latina llegó después, pues, ¿no? 60, 70, 80, 90 años después. O sea, quiere decir que si Perú con Inglaterra se llevaban por 50 años de adelanto y Perú era el primero en ferrocarriles, el resto del mundo, de América Latina, mínimo sus 80, 90 años. Uy, uy, lejos, lejos, ¿ve? No se olvide, ¿ah? Eso es, ¿ya? Bien, siguiente, tenemos la restauración europea, ¿ya? La restauración europea. ¿En qué consiste esto de la restauración europea? ¿Ya? Fácil, ¿eh? Restaurar es volver a restaurar. ¿Por qué querían restaurar el antiguo régimen? ¿Qué es eso del antiguo régimen? La monarquía absoluta, ¿sí? Querían volver a eso, ¿no? Se da el Congreso de Viena, ¿sí? Así es, se formó la Santa Alianza, alianza monárquica, militar y religiosa, pero no tuvo éxito, ¿sí? No tuvo éxito, ¿ya? No se olvide, ya esa restauración europea intentó, pero sin éxito. Bien, ahí está la línea de tiempo, ya no se olvide. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, profesor, ninguna pregunta. Bien, entonces, a ver, les doy un par de minutitos para que vayan desarrollando las preguntas de la separata, para luego desarrollar juntos, ¿ya? A ver, un par de minutos.
Bien, ahí están las claves. Está en el chat, encontraron. Bien, alumnos, de esta manera ya nos estamos viendo. Cuídense y hasta luego.